Bueno, pues está claro que el mundo sigue preocupado por el debilitamiento en el crecimiento económico y también por factores que están presentes y que no ayudan en nada, solo agregan pesimismo o al menos incertidumbre. Voy a la Bolsa de Valores de Nueva York con José Luis de Haro. Feliz lunes, gusto verte. Estos otros factores, claro, se incluyen al Brexit y más negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, pero obviamente el mercado de bonos ha estado en la mira, José Luis. Así es, Gaby. De hecho, hemos estado escuchando a distintos altos funcionarios de la Reserva Federal hablar sobre este tema. Lo hacía el presidente de la Fed de Chicago. También lo hacía la expresidenta de la Fed, Janet Yellen, quien asegura que quizás esta inversión que hemos visto en la curva de rendimiento de los bonos podría indicar que la Fed lo que tendría que hacer en su próximo movimiento, cuando decida mover ficha, es quizás bajar los tipos de interés en lugar de subirlos, algo que ya empieza a descontar el mercado, sobre todo de cara a 2020, pero como comentabas, seguimos muy atentos a todo lo relacionado con el Brexit. Hemos visto como la primera ministra Theresa May asegura que no tiene el apoyo suficiente para someter su plan por tercera vez a votación en el Parlamento. Se espera que el Parlamento británico vote 3 enmiendas sobre ese Brexit, pero de momento podríamos decir que si no cambian las circunstancias, el Brexit podría materializarse antes de lo previsto, el 12 de abril en lugar del 22 de mayo. Mientras tanto, también seguimos a la espera de cómo van a ir esa próxima ronda de negociaciones a partir del jueves en Pekín entre el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He. Tenemos que tener en cuenta que todavía existen temas estructurales que deben cerrarse, sobre todo también cuál va a ser ese mecanismo de supervisión y cuáles van a ser los compromisos que está dispuestos a adoptar China. También tenemos que recordar que después de esta ronda, el viceprimer ministro chino, Liu He, va a venir aquí a Estados Unidos, a Washington, a partir del próximo 3 de abril, pero de momento, Gaby, parece que seguimos viendo incertidumbre sobre todos estos factores, las consecuencias que tienen el crecimiento económico, pese a que hoy conocíamos cómo ese sentimiento de las empresas alemanas salía mejor de lo esperado y daba algo de respiro en las mesas de inversión. Así es, incluir también lo que ha dicho Janet Yellen, expresidenta de la Fed, en lo que estaría marcando, las señales que estarían marcando estos rendimientos, los de los bonos de 13 años a los de 10, y ese recorte de tasa de interés esperado. ¿Qué dice el mercado? ¿Cuál es la apuesta ahora? Es importante tener en cuenta, Gaby, que ya sabíamos que el mercado descuenta que no va a haber subidas de tipos de interés este año, antes incluso de esa decisión la semana pasada de la Reserva Federal, pero si vemos a cuáles son las previsiones, vemos cómo a finales de este año más del 12 o el 13% de las mesas de inversión ya descuentan que habría por lo menos una subida de tipos de interés. Hay distintos analistas que hablan que el año que viene podríamos ver incluso un recorte de tipos por 75 puntos básicos, lo que serían 3 rebajas de tipos de interés debido a la incertidumbre que existe en estos momentos sobre la economía estadounidense, pero también tenemos que tener en cuenta las referencias que tiene la Fed. De momento parece que vamos a seguir creciendo más de un 2%, esto estaría por encima del potencial. Esta semana vamos a tener el dato del PCE, que es la marca de inflación a la que presta bastante atención el Banco Central estadounidense, y de momento no habría presiones inflacionarias, con lo cual, desde luego, subir tipos de interés parece poco probable, sobre todo de cara al año que viene, y la pregunta es si realmente habrá que seguir dando más empuje al mercado a través de una rebaja de tipos. Interesantísimo se está poniendo esto, y se va a poner más interesante el viernes, entendería yo, por el debut del Lyft en bolsa, pero al igual que su competidora, ya lo dije más temprano, Uber, esta también pierde dinero y se estima que son más de 900 millones de dólares. Así es, el Lyft perdiendo, como comentabas al comienzo del programa, 911 millones de dólares en los últimos 12 meses, pero también recalcar el caso de Uber, que estaría perdiendo en el entorno de 800 millones de dólares al trimestre, según algunos de los análisis. Perdón, interrumpo. Al trimestre, qué bueno que lo subrayas, porque es al trimestre y el otro es el año. Adelante.
Ahí está. Y entonces esto, básicamente ahora las miras están puestas en cómo se van a ir comportando estas salidas a bolsa en un momento en el que veíamos, Gaby, cómo ese cierre del gobierno a comienzos de año daba un frenazo importante en lo que se refiere al mercado de salidas a bolsa. Veíamos la semana pasada la de Levi Strauss. Esto es importante porque esta compañía sí que es una compañía rentable, genera beneficios, y en el caso de Uber y de Lyft la pregunta es ¿cuándo van a ser estas compañías rentables? Cuando se espera, por ejemplo, que en el caso de Lyft llegue a recaudar hasta más de 2.000 millones de dólares con esta salida a bolsa, y en el caso de Uber estaríamos hablando de más de 10.000 millones de dólares. Ahora hay que probar esa confianza del mercado y de los inversores por estas compañías que además prometen volver a relanzar el mercado de las salidas a bolsa. También conocíamos cómo Pinterest podría salir al mercado tan pronto como el mes de abril, aquí también en la New York Stock Exchange. En el caso de Lyft va a ser en el Nasdaq, y en el caso de Uber va a ser también aquí en la New York Stock Exchange. Es importante recalcar que en el caso de Pinterest es una compañía más pequeña, pero sí que hemos visto cómo ha ido reduciendo las pérdidas en comparación con estos dos gigantes como son Lyft y sobre todo Uber. Pues se va a poner interesante y lo hablaremos el mismo viernes. Lo que ya se puso interesante es esta confirmación del servicio de streaming que viene con Apple, en lo que algunos están sugiriendo como la reinvención de esta compañía, de empresas de productos a servicios, y ahora estás hablando de una tarjeta de crédito de titanio. ¿Qué más? Básicamente, Gaby, muchas de las cosas que ya se esperaban. Hemos visto un servicio de suscripción de noticias, Apple News Plus, a $9,99 al mes, que va a dar acceso a más de 300 publicaciones, revistas, periódicos. Hablabas de la tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que se hace en colaboración con Mastercard, con Goldman Sachs, que además aprovecha a Cupertino para seguir ahondando dentro de lo que es la banca comercial. Y mientras tanto, además de ese servicio de streaming de televisión, Apple TV Channels, en el que vamos a contar con contenidos de Showtime, HBO, de Epix y de otros canales, en el que también se incluye un nuevo servicio también de suscripción para videojuegos, algo que hace la competencia directa a Google, que tenemos que recordar que lanzaba un plan similar recientemente. Y la acción de Apple yo no la veo en este momento con un buen desempeño, la veo cayendo, presionada. Así es. También tenemos que tener en cuenta, Gaby, que muchos de los inversores estarían reaccionando ya a unas noticias que se han venido filtrando durante las últimas jornadas, y por eso podríamos estar viendo cómo esa caída del 1% que veíamos en la acción de Apple es más bien una recogida de beneficios, debido a que buena parte de las mesas de inversión y de los inversores ya barajaban estos servicios. Compran con el rumor, venden con la noticia, como siempre. Gracias, José Luis. Buena semana. Lo mismo.